esta edición de Perfiles 360. Hoy me acompaña el director de cine Arturo Montenegro y publicista también. Arturo, bienvenido. Publicista, de todo un poquito. De todo un poco. Director de cine de películas como El Cheque, Congelados en Rusia, Donaire y Esplendor, Todos Cambiamos, El Cumpleañero y ahora Papeles, que está, bueno, ha estado 5 o 6 semanas ya en cartelera, que eso para Panamá de verdad que es un gran logro, así que bienvenido. Muchas gracias, Caroline, por la invitación. Claro, encantado de compartir contigo y con todos los televidentes de tu programa, ¿no? Claro que sí. Bueno, Arturo, hablar de cine en Panamá es como hablar de valentía, digo yo, ¿no? Porque sí, realmente no es fácil. Pero tú no empezaste en el cine, empezaste muchos años, que desde que yo te conozco, no vamos aquí a tirar cédula, 1500 años atrás. Pero algunos poquitos. Tú empezaste en publicitarias, haciendo publicidad por muchos años. Sí. ¿En qué momento haces esa dirigiste un montón de comerciales, campañas? ¿En qué momento sale ese gusanillo, que no es lo mismo que ahora, que hace unos cuantos años atrás? Yo lo que siento, Caroline, es que el gusanillo como que no sale, sino que es algo que está ahí, en tu sistema, como dentro, como ya germinando de alguna forma y creciendo de manera oculta tal vez, porque esa es lo que describes un poquito, es como la fachada o la vida exterior de lo que proyectamos en un mundo de negocios y cómo la gente te percibe allá afuera. Pero yo creo que yo siempre tenía como este deseo, desde pequeño recuerdo, desde el trauma que tuve con la película Gris, que llevaron a todos mis hermanos a verlo y yo no tenía la edad para poder ver esa película. ¿Sabes? Que te ponían como los PG-13 y no todas estas cosas, entonces yo no tenía esa edad, entonces me quedé como muy traumatizado solo con mi abuela en la casa. Entonces a partir de ahí se creó como esta disrupción de la magia del cine. Entonces yo decía, no, pero yo quiero ir, no puedo, hasta que logré ir a ver estas primeras películas que fui con mi mamá. Entonces era como muy mágico cada vez que uno iba al cine. Que iba al cine y nuestra familia disfrutaba mucho de ir a todos los cines de la época, ¿no? De la ciudad. Claro, cuando había un montón de cines por todos lados. Y que eran las tandas dobles y que todo costaba 35 centavos. Los miércoles también. Los miércoles, todo eso. Noches de banco, que eso es algo que no todo el mundo va a entender. Claro, tiene que tener unos cuantos añitos de más. Arturo, ¿en qué año decides hacer tu primer proyecto de cine? Creo que fue El Cheque, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 2000, bueno, que se venía escribiendo desde 2013. Que El Cheque está como inspirado un poco en una historia personal mía y de amistades. Entonces uno siempre cree que porque te ha pasado a ti ya es una película. O sea, una de las cosas que vas aprendiendo el camino y deconstruyendo con más años en la profesión es que generalmente tienes que estar seguro del tema que quieres contar y que eso es relevante para las audiencias allá afuera, sobre todo cuando hay una necesidad de crear audiencias. Entonces, bueno, yo sentía que eso podía ser una película. Y en efecto fue muy exitosa cuando la lanzamos al cine, pero fue como en el año 2015 que la produjimos y la lanzamos en el año 2016. Ok, y esos primeros proyectos, y después vino 2 películas bien importantes, sí. Donaire y Esplendor, y Congelados en Rusia, sí, que fue un éxito en taquilla local, sí, en taquilla nacional. Donaire, Esplendor, que resume y resuma toda la historia del carnaval. De las tablas. De las tablas que ya... Con su calle arriba y su calle que abajo. eso sí es una historia porque eso tiene una cantidad de adherentes. O sea, una de las cosas más sagradas para nosotros los panameños es precisamente la celebración del carnaval. Entonces, ahí hay como una audiencia cautiva que va a querer ver sus historias. Entonces, era la primera película, largometraje de ficción que se hacía sobre las 2 calles. Y después, bueno, fue muy exitosa también por los protagonistas que claro, luego en la vida real se llegan a enamorar, a casar y a hacer una familia, ¿no? Claro. Entonces era también como cuando la película tiene una historia detrás que también es fuerte. Eso, ¿no? Ayudó muchísimo también. Ayuda mucho porque la audiencia está como ávida y enamorada del proyecto. Con ganas de verla, ¿no? ¿Cómo hiciste en esos primeros proyectos y cómo se levantan los fondos aquí en Panamá para producir una película, sí, un largometraje? Empezaste en Donaire y Esplendor, trajiste tu primera actriz principal, Lorna Cepeda, y Lupita Ferrer también, que era una grande, ¿no? Claro, que ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿cómo realmente empiezas a levantar los fondos? Sí, recuerdo que inclusive con El Cheque, como yo he venido y he bebido mucho de toda la parte de las campañas, de las marcas,
Entonces lo que hicimos fue algunas asociaciones con marcas. El cheque fue presentado, por ejemplo, por Cerveza Atlas y Toyota también apoyó. Entonces la segunda que venía del carnaval, Atlas vuelve a estar, se suma Seco Herrerano, se sumó, bueno, Medcon, que siempre estuvo presente también con las producciones. Entonces todo sumaba un poquito. Entonces es como armar un rompecabezas de marcas que te ayudan y te dan dinero para poder hacer la película y pagar lo que cuesta una producción, que es bastante costoso, ¿no? ¿Cuánto te costó, si se puede hablar Sí, de sí, claro. cuánto te costó las primeras películas, Donaire y Esplendor? Donaire y Esplendor costó como unos $800,000, no llegó al $1.000.000, pero tuvimos el premio de cine del año 2016 para poder tener los fondos para hacer, fue como un gran primer apoyo, ¿no? Pero es un concurso que se hace acá para apoyar a las películas y que Donaire y Esplendor ganó su premio ese año, ¿no? Claro, y Donaire y Esplendor también fue la primera película que sacaste afuera, ¿no? Sí, y que no, tuvo... el cheque se vendió también a Cine Latino, estuvo en Canadá, estuvo en Estados Unidos, toda Latinoamérica por muchos años, y luego Donaire y Esplendor se vendió a China y también a todo el continente americano y en algunos países de Europa también. Hablemos un poquito también de las premiaciones con Congelados en Rusia, también tuvo ciertas Sí, Congelado en Rusia es una película muy especial, porque también tenía que ver con ese deseo de nación, de vernos representados por primera vez en un mundial. La gente, cuando iba a ver la película, se moría de risa. Se reía en un mundo de toda la situación de Yamal, de este panameño que es fanático de la selección, pero luego cuando se cantaba el himno al final de la película, donde se logra el sueño, todo el mundo llora. La gente lloraba. Claro. Y entonces me tocó ver salas enteras de gente llorando. Qué bonito. Porque mira, te lo digo y me emociono porque era como ese momento especial que todos, donde la energía se conecta de todos al mismo tiempo y se produce el éxito más grande de la taquilla del cine panameño en la historia, que ha sido Congelado en Rusia, ¿no? Y ahora después vamos a hablar un poco dónde podemos ver las películas hoy día para las personas que no la han visto. Pero quiero, antes de irnos a la pausa y hablar obviamente de la película más ambiciosa que has hecho, que es Papeles, y que está por 5 o 6 semanas en el cine y tiene ahora toda una trayectoria que vas a recorrer. Antes quiero hablar de ese cambio de narrativa que hiciste de comedia, folclore un poco, nuestras costumbres, a internacionalizarte un poco ya con películas como Todos Cambiamos, donde ya toca temas de derechos humanos, de temas un poco más profundos, de aceptación, diversidad, y luego también con El Cumpleañero, Birthday Boy. Hay un cambio, no solo creo que visual, de ver elencos internacionales, de la calidad, yo creo que hay un cambio y de la narrativa. Sí, yo creo que tiene que ver con retarte como artista también, ¿no? O sea, ya has probado que puedes hacer una comedia exitosa, que la gente la disfruta, pero que también en la vida hay otros temas que son muy importantes y que tiene que ver con esos retos que tenemos como nación. Y en el tema de diversidad sexual, a este país todavía le falta mucho, ¿no? O sea, se han hecho algunos esfuerzos, somos un poco más abiertos, pero seguimos como encapsulados pretendiendo que el mundo es de una manera que no es. Entonces, con esa motivación, escribí el guión de Todos Cambiamos, Todos Cambiamos, que refleja pues la realidad de una mujer transexual atrapada en el cuerpo de un hombre que tiene 3 hijos masculinos. Una trama profunda. Profunda, con una mujer que tiene ciertas permisividades, pero que no va a transaccionar con la idea de que él transicione o reasigne su sexo, ¿no? Para lo cual tiene que viajar a Tailandia. Filmamos en Tailandia, fue una gran producción porque nos trasladamos al continente asiático a producir imágenes, tuvimos, digamos que mucho apoyo del gobierno de Tailandia. Y una pregunta, Arturo, antes que se nos acabe el tiempo. Estas 2 películas en particular tuvieron nominaciones importantes. Sí, 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 sí. Cuéntanos de esas nominaciones. Todos Cambiamos, fue la selección de Panamá a los premios de la Academia Oscar en Hollywood, y también Cumpleañero representó al país también como representante de Panamá a los premios de la Academia, a los Golden Globe, y además Cumpleañero resultó nominada a Mejor Película Latinoamericana en los premios Forqué en España, y selección de Festival Clase A de la India, de Goa,
también de Dallas. Bueno, estuvo viajando por varios lugares y Todos Cambiamos también llevó el premio de Ivos en Ámsterdam, en Holanda, a la mejor producción sobre un tema social del mundo y ganó muchos otros premios en festivales importantes como el Festival de Filadelfia, el de Fort Lauderdale. Qué bueno. Y así, pues. Eso realmente, eso es lo que estamos tratando también de promover con este programa, o sea, el éxito que estamos teniendo Sí. En todas las industrias y que es muy positivo y nos deja muy en alto. Arturo, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar vamos a hablar de Papeles, la película Papeles, con un elenco espectacular y una película que definitivamente marca también un tema que le hizo mucho daño al país, así que fue controversial y quiero que hablemos un poquito de eso. Ya volvemos, estamos con Arturo Montenegro, director, guionista también, productor y de todo. Y actor. Y actor. Así que regresamos enseguida. Bueno, continuamos con Arturo Montenegro, director, guionista, actor, productor, y ahora vamos a hablar de un proyecto que yo creo que ha sido el más ambicioso, que es Papeles, que habla de la temática de los Panama Papers y la reputación que ganó Panamá con este caso. Cuéntame, ¿cómo agarras ese caballo? Porque había que tocar el tema de la trama. Tengo entendido que no querías identificar personas exactos en algunos papeles. O sea, ¿qué buscabas o qué busca esta película que está en cartelera ya casi por 6 semanas? Yo creo que cuando se lanzó el escándalo de los Panama Papers, se hizo un grave daño reputacional a todo el país, por ende, a todo lo que contiene la nación, que somos nosotros. Nuestro dinero empezó a costar más, porque ahora nos exigían pues, más requisitos para hacer cosas. Y esto se sintió también en la economía, porque Panamá perdió miles de millones de dólares producto del escándalo. Es decir, que el tema de reputación sí tiene una incidencia directa en la economía de un país. Claro, y me parecía muy injusto porque decía, bueno, hay otros países como Estados Unidos, Europa, que siguen haciendo las mismas prácticas, pero que nadie habla mal de ellos. Entonces, es como un poco lo decimos en la película, que el pez grande se come al chico. Entonces, también tuvimos un gobierno de turno que no supo cómo defender al país y me parecía todavía más injusto porque tú dices, bueno, entre todos te hemos escogido para que nos defiendas, pero el día que sucede lo peor te quedas callado y haces que el Estado no tenga una respuesta. Entonces yo digo, falta como que levantar la cabeza y decirle al panameño, hey, es cierto, aquí no estamos los peores del mundo. O sea, hay buenos y malos en todas partes. Pero como se dice solo una parte de la verdad, digamos, llamémosle verdad, sí, me parecía que había que hacer la contraparte porque ya se había hecho una película por Steven Soderbergh que se llama The Laundromat, donde tomaban los peores casos del gran escándalo y los repotenciaban. Claro, entonces esto era como presentar. Y ahora bien, para esta película, que obviamente yo creo que refleja un poco el impacto que tuvo en las familias, tenemos a la artista principal, Megan Montaner, una súper actriz con un papel que va evolucionando de una manera muy rápida. ¿Qué quisiste representar con ella? Porque la gente dice, ¿y ella quién era en la vida real? Sí. O sea, ¿cuál es el papel de Megan y por qué es tan importante la evolución de su personaje? Megan representa la carga humana de la tragedia. Diría yo, las familias que se quedaron sin sus trabajos, sin su sustento, muchas de ellas familias quebradas, hubo pues casos de divorcio, de pérdidas de hipoteca, de autos, de desconfiguración de la idea de una vida. Entonces me parecía también muy injusto con esas familias que son las verdaderas que ese es el personaje de ella. Familias a destacar porque son los que sufrieron el caso en primera persona. Claro, entonces, y se refleja muy bien en la película. Entonces la gente puede relacionarse con la parte humana que hay detrás de los grandes titulares. Claro. Detrás de todo gran titular hay gente que está sufriendo, con o sin razón. Y esa es la parte con la que pues, yo no puedo lidiar o no puedo negociar, porque a mí me provoca como rabia interna el tema de la injusticia. No tolero las injusticias, necesito como hacer cosas para
para hacer que la gente se sienta bien. Tú querías humanizar las Sí. consecuencias de lo que pasó para muchas familias. Sí, y lo realmente reflejaste pasó. en ella. Trajiste dos tremendos actores que hacen los socios, Sí. Carlos Bardem y el otro siempre se me olvida el apellido, Antonio Dechent. Dechent. Ajá. Y sumaste también a Gustavo Bassani, o sea, trajiste Y Agustín mucho de la Torre. de Agustín de la Torre, que ahora Ah. también va a estar en una serie bien importante. Sí. Trajiste y también un elenco local increíble, del cual también quiero que hablemos. ¿Cómo fue trabajar con estos artistas o estos actores que ya tienen un calibre, que tienen sus exigencias, que ya han trabajado con muchos directores? ¿Cómo fue esa experiencia para ti como director? Yo creo que fue muy natural, porque también tú como director vas desarrollando como un estilo y formas de trabajar, entonces tratas también de saber qué tienes enfrente, con qué te vas a encontrar y cómo puedes homologar sistemas también, ¿no? Porque al final hay una negociación entre el director y el actor, y que es algo que yo trato de entender también poniéndome en la posición del actor, que lo he sido. Entonces me permite como dialogar, llegar a puntos de encuentro, cómo vamos a abordar o cómo vamos a jugar esta escena, qué está pasando, de dónde vienes, por qué te sientes de esa forma, por qué es tan determinante para ti tu reputación, por qué te empeñas en esta idea de que tienes que defenderte si esto puede terminar hundiendo a tu propia familia. O sea, ¿cómo lo vas a sacar? Eso, ¿cómo lo vas a sacar? Okay. Entonces empiezan a negociar sobre eso y sale lo que has visto, ¿no? Claro, que fue un resultado increíble. Sí. Hablemos también del elenco local. Y voy a rescatar aquí a una persona, primero porque la aprecio, la quiero y creo que es una de las pioneras en atreverse a hacer lo que ella consideraba que quería hacer, que era ser artista, y es mi querida Gaby Ñazo. Sí, wow. Y la saco también a colación porque ha estado en todas tus películas. Sí. Esta es como sí, la chica Almodóvar, la chica Montenegro. Entonces, eso dice ella. Ajá, bueno, no lo he hablado con ella, pero así lo veo en esa relación. Sí, yo creo que Gaby lo que tiene es que está muy disponible. Y un actor, eso es lo que tiene que estar, disponible para las escenas. No cuestiona, no juzga, simplemente se prepara y lo hace. Entonces es muy loable de su parte, siendo ella una gran personalidad de nuestra farándula, que siempre quiera participar y que siempre quiera aportar y crear. Es como ese estado de niña que nunca la va a abandonar y que al final va a conseguir que permanezca en nuestras memorias, ¿no? Qué bueno, y además que también uno quiere trabajar con gente que sea fácil, pues. Te preparas, llegas y haces tu trabajo, Sí, ¿no? porque es un trabajo complejo, porque claro, como dice Guillermo del Toro, se están moviendo toneladas, y es verdad, es para que ocurra la magia del cine, son muchas personas, muchas instituciones, muchos recursos los que se invierten para poder conseguir contar esas historias que llegan a la audiencia, y yo creo que es el detalle más importante, la creación de audiencia y que el panameño se conecte también para ver sus propias historias, ahora que Trump ha dicho que el cine americano debe producirse en Estados Unidos. Claro, y va a haber también políticas para eso. Sí. ¿De qué manera, para terminar un poquito con Papeles, tienes un elenco local también increíble, actores y actrices que trabajan contigo hace mucho tiempo? ¿Qué sigue para esta película? ¿Cuál es el camino y qué aspiras tú a que logre esta película? Porque todavía falta que la lancen en España, que la lancen en diferentes países. Sí, se va a lanzar en los cines, que eso va a ser algo inédito también para el cine panameño, poder ser lanzados en cines en España, que está muy bien, porque entonces eso quiere decir que nuestro cine avanza y traspasa fronteras y conquista espacios que antes eran impensables. Entonces me encanta esa idea, esa posibilidad, y luego que siga su recorrido por el mundo. Yo creo que es una película que es entretenida para ver, habla de un tema muy serio, pero también tiene tanta acción y pasan tantas cosas. Y tantas historias. Sí, que la ves como un solo ente, una película, digamos, de drama-acción, ¿no? Y vas a ir entonces para todos los festivales y están en el recorrido sí. típico, ¿no? Así es. Bueno, te deseamos mucha suerte con Papeles. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar, vamos a ver en qué está trabajando Arturo, porque ya están en la próxima película. Y también vamos a hablar un poco de este tema del cine en Panamá y los desafíos de hacer cine en nuestro país y toda la industria creativa. Hacemos una breve pausa, regresamos enseguida con Arturo Montaner.
de esta entrevista con Arturo Montenegro hablando de cine. Y bueno, ya tienes como 7 largometrajes, que eso es bastante, ha sido una tras otra, y ya acabas de llegar de Perú, porque estás trabajando en la próxima película. Cuéntanos un poquito de esta película. Sí, esta es una idea original de Aaron Bromley, con quien también, como con Gaby Ñazo, he estado en todas las películas. En realidad somos un equipo ya que está consolidado. Aaron Bromley es cinematógrafo, entonces... Él ha estado cuando ya no era rich and famous como ahora, él también estaba, hace muchos años, trabajaba por aquí. Entonces, junto a Aaron Bromley y Andri Barrientos, estamos haciendo una nueva historia que se llama Chichero, que es la historia de este chico de la Sierra del Perú, quechua hablante, que ve amenazada su existencia porque son los años del conflicto entre Sendero Luminoso y el ejército peruano. Murieron más de 75,000 personas en ese conflicto y su pueblo está siendo exterminado por guerrilleros y el ejército peruano. Entonces, o sea que es una película ambiental de los 80s. Claro, pero que habla del tema actual de las migraciones forzadas. Claro. Y al mismo tiempo que esto está pasando en Perú, en Colombia hay una chica que está siendo amenazada por su padrastro, la quiere poseer sexualmente, la quiere violar, entonces ella tiene que escapar de esa realidad de Colombia y finalmente ellos se encuentran aquí en Panamá, cada uno por su vía, pero coinciden en este país que es tierra de esperanza para muchos, es el sueño americano. Entonces Panamá emerge como este lugar positivo donde la gente tiene buen fondo, pero también quiere ayudar a latinoamericanos, ¿no? Y se ve muy bonita y muy interesante. Muy linda, estás en muy linda plena película. Grabación. Sí, acabamos de regresar del Valle Sagrado en Urubamba. Qué bonito. Y además ese lugar tiene como una magia especial, una música, una forma de ser del peruano que nos ha conquistado. Todos venimos encantados porque viajamos gran parte del crew para hacer esta película posible y ahora continuamos con las escenas en Panamá que empiezan en 2 semanas. ¿Y cuándo estará lista esta película? ¿Un año, año y pico? A finales de este año. A finales de este año, o sea, van rapidísimo. Bueno, cada vez más, ¿no? El cine panameño acelerando su paso. Bueno, hablemos un poco del cine panameño. Desde tu perspectiva, tienes más de 10 años, 15 años haciendo cine. ¿Cómo crees que ha sido la evolución del cine? ¿Es más fácil? ¿Todavía nos falta? ¿Hay más ayuda gubernamental? ¿Estamos más estructurados? ¿Es más fácil conseguir todo lo fondos? anterior. Estamos más estructurados. Tenemos un fondo que permanece intacto, que yo diría que hay que duplicar para poder tener más historias mejor contadas, con mejores recursos. Está la idea también de pasar una ley que permita que de los boletos de las películas americanas acá también se pueda tener un porcentaje de esas entradas para producir más cine local, porque ahora Trump quiere poner 100% de impuestos a las películas que se hagan fuera de los Estados Unidos. Que se hagan, aunque sean americanas. Mayormente, porque la industria es mayormente americana, o sea, es el mercado dominante que exporta todo su producto y crea la industria del espectáculo, que es el producto número 5 en la economía americana, el entretenimiento, ¿no? Entonces, queremos hacer eso para tener más recursos, para poder también poder formar a más profesionales y que esto crezca, ¿no? Y claro, esto es parte de hacer una industria creativa, la industria naranja, ¿no? Claro, pero para eso la gente se tiene que conectar, pero yo diría que eso sí ha cambiado, la gente se está conectando, la gente está comentando sobre los contenidos. Esta conversación no hubiese sido posible 15 años atrás, claro. Estaríamos hablando otra cosa. Entonces hoy por hoy es una realidad y la industria se está organizando. Es importante entender que una película como esta, porque este es un programa que va dirigido también a empresarios, ¿cuántas personas trabajan en una película como esta y cómo permea esto a la economía del país si pudiéramos estar replicando no solo una, sino varias películas? Claro, en industrias periféricas que tienen que ver con hostelería, restaurantes, tiene que ver con talleres de costura, alquiler de vehículos, seguros, transporte logístico, aduanas, por supuesto pasajes aéreos, maquillista y después todo lo que sí es parte de la industria, que es el crew, los equipos, las luces, los estudios, las locaciones, el vestuario que se diseña para cada una de estas películas. Todo eso permea a la economía de un país. El especialista de efectos visuales o de efectos reales hechos in situ
¿Te puedo preguntar cuánto, por ejemplo, la inversión de Papeles, que es la película más ambiciosa? Sí, 2 millones. 2 millones de dólares. Que para una producción local, claro, se hizo en coproducción con el Reino de España y con Uruguay, dos otros gobiernos que pusieron dinero dentro de la película, al igual que el gobierno de Panamá, a través de la consecución del premio Fondo Cine, donde Papeles resultó ser la ganadora del primer lugar de su año, ¿no? Qué bueno. Entonces, creo que eso hay que destacarlo. Y después otros dineros que se consiguen aparte para poder ejecutarla, que es un poco la empresa privada que se conecta y también las instituciones que deciden apoyar. Por ejemplo, filmar en un aeropuerto es muy costoso, ¿no? Entonces conseguimos en su momento hacer escenas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Entonces hay esa disposición. Yo creo que Panamá debería ser considerado un set como país porque tenemos el tamaño adecuado para movernos. Somos el hub de las Américas. Somos el hub de las Américas, tenemos centro logístico, la mercancía del mundo pasa por aquí, la fibra óptica pasa por acá. Tenemos como que todas las condiciones para posicionarnos fuertemente en la región y hacer de la industria cinematográfica una industria para enorgullecerte. Qué bueno, Arturo. Tengo un minutito, te quiero hacer 2 preguntas rápidamente. ¿Cuál ha sido el mayor reto al cual te has enfrentado en estas 7 películas? Yo creo que el mayor reto siempre es conseguir los fondos, la primera, y creo que ahí tenemos que pues, hacer un llamado a las autoridades para que dupliquen el presupuesto de cine y podamos contar con esos recursos para poder hacer más historias, porque esto refuerza el sentido de identidad y Panamá siempre ha tenido como una crisis de identidad, entonces nosotros necesitamos crear esa fuerza de pertenecer a un lugar donde te sientes orgulloso de estar y de ser parte. Bueno. Y el otro reto, pues la audiencia, ¿no? Que las audiencias despierten y para eso va a tener que ser una comunicación entre nosotros y ellos para llegar a ese punto medio donde defendamos eso que dije antes, nuestra identidad. Claro que sí. Bueno, Arturo, gracias. Para finalizar, siempre te dejo las cámaras para que nos digas igual cuál crees tú que ha sido la clave del éxito o cuál crees que es la clave del éxito. Muy buena la pregunta y yo creo que la clave del éxito es persistir, insistir, agotar todas las posibilidades, no tomar el no por respuesta. Es decir, hoy tal vez empiezo con poco como fue el cheque, que fuimos sumando a poquito y después ves que es posible y ya no se para. Cuando hay una decisión en firme de continuar, vas a continuar. Entonces yo creo que ese es el aprendizaje más grande, ¿no? Qué bueno, me encanta y ojalá que mucha gente joven lo esté escuchando y también los adultos, ¿no? Y que vengan y se sumen. Hay que persistir y hay que seguir. Gracias, Arturo. Nos quedamos Caroline. con eso. Sigue haciendo cine. Yo sé que la gente que está en la industria creativa, que empezó hace 15 años, no ha sido fácil. Así que gracias por persistir. Es verdad. Y muchos éxitos con las películas que vienen. Vamos con todo. De esta manera llegamos al final de esta edición de Perfiles 360 con Arturo Montenegro. Será hasta la próxima. Chao.